Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Séptimo grado. Mezclas y métodos de separación. Buen día. Mi nombre es Wilwinic Orantes. Sean bienvenidos a su programa Aprendamos en Casa, donde estudiaremos la ciencia de nuestro interior y entorno. Este día hablaremos sobre un tema muy interesante. Hablaremos sobre las mezclas y los métodos de separación. Pero antes, quiero que prestes especial atención a algunas palabras que te podrían resultar nuevas, como sustancia pura, sustancia compuesta o elemento químico. A continuación, detallaremos qué son las sustancias. La mayoría de sustancias encontradas en la naturaleza no se encuentran en forma químicamente pura. Las sustancias puras presentan propiedades y composición química definidas, por ende, no varían de una muestra a otra. Por otro lado, las sustancias compuestas presentan composición y propiedades variables. Tanto las sustancias puras como compuestas se encuentran constituidas por átomos, correspondientes a elementos químicos. Las dos formas básicas en las cuales pueden organizarse los átomos son la forma elemental o bien conformando compuestos. El elemento químico es un tipo de sustancia pura que no se puede descomponer en sustancias más simples por métodos químicos. Los compuestos son sustancias formadas por dos o más elementos capaces de descomponerse en sustancias más simples por métodos químicos. Muy bien, ya hemos definido qué son las sustancias, elementos y compuestos. A continuación, hablaremos sobre las mezclas. Muy bien, ya hemos aprendido qué son las mezclas. Ahora, posiblemente te hayas dado cuenta que existen muchas mezclas en nuestro entorno. Por ejemplo, el café con azúcar es una mezcla, básicamente de café más azúcar. Por otro lado, las ensaladas tienen una mezcla de diferentes vegetales. Entonces las mezclas nos rodean no solo en la cocina, sino que en nuestro entorno, el agua de mar, el agua de los ríos. Pero ahora vamos a preparar algunas mezclas y vamos a ver sus características. Primero, vamos a proceder a preparar una mezcla muy sencilla que seguramente ya has preparado en tu hogar, que es un poco de azúcar más agua. En este caso, en esta mezcla de azúcar más agua, simplemente se ve como poco a poco los granos de azúcar, mientras se empieza a mezclar, comienzan a desaparecer lentamente. Cabe destacar que los granos de azúcar desaparecen mucho más rápido cuando la temperatura es mayor. En cambio, cuando la temperatura es baja, es mucho más despacio el proceso y puede ocurrir que incluso algunos granos no logren disolverse por completo a temperatura ambiente. Una vez preparada esta mezcla, vamos a preparar la siguiente. La siguiente mezcla seguramente ya la has observado en la cocina. Previo a elaborar la sopa de frijoles, se agregan los frijoles en el agua y luego se comienzan a calentar. En este caso, por más que yo comience a intentar mover el material, que serían los frijoles, estos frijoles no terminan de disolverse, sino que se observan a simple vista. Muy bien, veamos qué ocurre con la siguiente mezcla. En la siguiente mezcla voy a agregar un poco de aceite al agua. Al agregar un poco de aceite al agua, se observa que existen unas pequeñas burbujas que comienzan a salir, pero al final se terminan generando dos fases. Una fase superior y una fase inferior. La superior contiene el aceite y la inferior contiene el agua. Ya vamos a ver por qué ocurre este fenómeno. Pero ahora una mezcla un tanto inusual, unos trozos de lápiz en la harina. Eso también se considera una mezcla. Muy bien, en este caso, si yo comienzo a moverlos, los lápices también terminan observándose. En este caso, tú me preguntarás, ¿cuáles componentes se observan más? Bueno, en este caso los componentes que se observan más son la mezcla de harina más lápices, la mezcla de aceite más agua y la mezcla de frijoles más agua.
En este caso, este tipo de mezclas donde se pueden observar sus componentes se denominan mezclas heterogéneas. Por otro lado, en las mezclas donde es difícil porque sus componentes se encuentran muy bien distribuidos, se denominan mezclas homogéneas. Y este es el caso del agua con azúcar. Ahora te preguntarás, yo ya he escuchado que mencionan lo de las soluciones o disoluciones químicas. Pues en este contexto entran las soluciones o disoluciones químicas. Estas son mezclas homogéneas de sustancias en las que los componentes no suelen observarse a simple vista. Y sus componentes en las mezclas llamadas soluciones o disoluciones se llaman soluto, que sería la sustancia presente en menor cantidad, en este caso el azúcar, y solvente, la sustancia presente en mayor cantidad, en este caso el agua. Ahora que lo sabes, vamos a observar cómo se separan las mezclas. Muy bien, ya hemos aprendido qué son las mezclas y seguramente te preguntarás qué mezclas hay en lo cotidiano. Pues en lo cotidiano se encuentran muchas mezclas. Por ejemplo, el café endulzado es café más azúcar de mesa. Por otro lado tenemos, por ejemplo, el agua de los ríos, el agua de los mares, son mezclas. Pero también, aparte de ello, tenemos mezclas que tienen materiales con diferente estado de agregación o diferente estado. Por ejemplo, en este caso tenemos una mezcla de frijoles más agua. Evidentemente los frijoles son sólidos y el agua es líquida. Por otro lado tenemos también una mezcla compleja en la cual hay materiales sólidos sobre materiales sólidos. Es una mezcla sólido-sólido. Ahora vamos a ver qué métodos podemos usar para separar estas componentes de la mezcla. Existen dos clases de métodos de separación, dos tipos. Los métodos químicos que alteran la composición de los componentes que vamos a separar y los métodos físicos que no alteran la composición. Dentro de ellos se encuentran estos procedimientos. Estos son procedimientos mecánicos. Primero voy a colocar un material poroso, en este caso es un colador de mesa. Este material poroso me va a permitir separar un sólido de un líquido con esta técnica. En este caso coloco la mezcla en la parte superior del colador y en el material poroso quedan evidentemente los componentes sólidos y los componentes líquidos quedan en el otro recipiente. Por otro lado, vamos a separar un material sólido de otro material sólido con un procedimiento mecánico muy parecido que utiliza también materiales porosos. En este caso es un colador de mesa un tanto más grande. Al agregar esa mezcla en la parte superficial del colador, se puede observar que el material queda retenido en la superficie del mismo, pero se puede auxiliar en el caso de los materiales sólidos de una pequeña pala para hacer pasar los materiales que son con un menor tamaño. En este caso el material que va a pasar con mayor facilidad es la harina. La harina comienza a atravesar el tamiz, que sería el componente poroso, y el procedimiento por ello se denomina tamizaje, un procedimiento que permite separar dos sólidos con diferentes tamaños. Acá se puede observar que evidentemente la harina se encuentra depositándose en la parte inferior del frasco, mientras que el tamiz retiene los sólidos de mayor tamaño. En este caso, el tamiz retuvo los colores. Ahora veremos cómo separar otras sustancias de diferentes características. Hemos llegado a nuestra tercera demostración. En este caso vamos a utilizar procedimientos mecánicos para separar dos sustancias problema. En este caso estas sustancias están conformando una mezcla un tanto común de agua más aceite. Pero para poder explicar primero cómo vamos a separarlas, primero debemos de entender por qué el agua y el aceite permanecen en fases separadas, observables. En este caso se puede observar que el aceite permanece sobre el agua. Pero ¿a qué se deberá este fenómeno tan interesante? Para explicarlo vamos a hacer otro experimento un tanto tranquilo. En este caso he colocado un poco de harina y he colocado unos colores parcialmente enterrados en la harina.
voy a comenzar a hacer un movimiento para que la harina comience a desplazarse. En este caso, a medida comienzo a desplazar la harina, se observa cada vez más la superficie de los colores que se encontraban enterrados parcialmente. Entonces, ¿a qué se deberá este fenómeno? ¿Tendrá esto algo que ver entre el agua y el aceite? Pues resulta que sí, es un fenómeno parecido. Resulta que tienen diferente densidad. En este caso vemos una mezcla un tanto parecida. En este caso el aceite es menos denso que el agua. Y si el agua es más densa que el aceite, entonces ella tiende a acumularse más en la parte inferior de los recipientes. Pero hay algo más. Resulta que el aceite es una sustancia un tanto no polar. Al ser no polar, él odia el agua, es hidrofóbico. Y al ser hidrofóbico, él trata de alejarse del agua, disminuyendo su exposición al ambiente polar que nos da el agua, que el agua es muy polar. Y ahora que ya sabemos las bases de este experimento, vamos a averiguar cómo separar estas sustancias. Y para eso vamos a utilizar un procedimiento llamado decantación. Y en esta decantación hemos traído un embudo de separación. El embudo de separación nos permite separar dos sustancias que sean líquidas y que tengan diferente densidad. Acá vamos a depositar el resultado. Primero voy a ajustar el embudo de separación para que la sustancia desemboque directamente en mi recipiente, y voy a depositar la sustancia problema, en este caso el agua con aceite, en la parte superior del embudo de separación. Lo dejamos caer lentamente. Una vez se ha depositado la sustancia en el interior del embudo de separación, se observa que se empiezan a formar burbujas en el interior del recipiente. Esto es normal debido a que esta es una mezcla no solo de aceite más agua, sino que al pasarlo a este recipiente se convierte en una mezcla de aceite más agua más aire. Entonces esas burbujas de aire que quedan atrapadas en el recipiente suelen ocurrir cuando agitamos ya sea agua u otra sustancia líquida. Ahora voy a proceder a girar ligeramente la válvula del embudo de separación, y la primera sustancia que esperamos que se deposite es la sustancia más polar que forma esta fase distinguible de esta mezcla heterogénea, que sería la fase acuosa. La voy a dejar pasar. Comienza a depositarse en el interior del recipiente. En este caso, debido a las burbujas, es posible que se haya ido un poco de aceite. Sin embargo, si observan, la mayor parte de la sustancia que se ha extraído es agua y ha sido aislada del aceite. Ahora voy a separar el aceite, vuelvo a ajustar el embudo de separación, y al ajustarlo se vuelve a abrir la válvula, y entonces comienza a descender rápidamente los restos con burbujas, y también comienza a descender rápidamente el aceite. Al observarlo, la sustancia que se encuentra en el interior del recipiente es principalmente aceite, y este aceite puede contener el resto de sustancias que son no polares. Con esto hemos comprobado que es posible separar el aceite del agua, y a continuación vamos a ver un dato curioso.
A pesar que todos los humanos tenemos sangre, esta es una mezcla de composición variable, incluso entre miembros del mismo núcleo familiar. Este hecho tiene importantes repercusiones en la medicina. Por ejemplo, para realizar una transfusión, se debe conocer el grupo sanguíneo. Por otro lado, los pacientes que acaban de recuperarse de algunas enfermedades virales o bacterianas llevan en su sangre inmunoglobulinas que ayudan a combatir el agente patógeno específico. Por ello, la donación de plasma de pacientes convalecientes ayuda a recuperar a los infectados. Muy bien, ¿qué tal si repasamos lo aprendido? Ahora sabemos que las sustancias puras presentan una composición química definida y no varían de una muestra a la otra. Además, las sustancias compuestas sí varían de una muestra a la otra. Por otro lado, tenemos que los átomos pueden encontrarse de forma elemental o bien conformando compuestos. Además, sabemos que las mezclas pueden clasificarse en homogéneas y heterogéneas si tienen dos fases distinguibles. Ahora que lo sabes, ¿qué tal si pones a prueba tus conocimientos resolviendo las siguientes preguntas? ¿Las sustancias puras pueden contener más de un elemento? ¿Verdadero o falso? Si respondiste verdadero, estás en lo correcto. ¿El agua de lluvia y el aire son sustancias compuestas? ¿Verdadero o falso? Si respondiste verdadero, acertaste. ¿Las mezclas suelen ser sustancias compuestas? ¿Verdadero o falso? Si respondiste verdadero, ¡felicidades! De nuevo estás en lo correcto. Has superado la prueba. Bien, lamentablemente hemos llegado al final del programa, pero no te olvides seguir las medidas sanitarias y seguir preparando mezclas e identificándolas. Pero sobre todo, no te olvides de sintonizar tu programa Aprendamos en Casa.